buenas. Vamos a ver que todo esté bien. Vamos a bajar un poco la música. Y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy. En un principio vamos a continuar con el libro de Rust. Estábamos por el capítulo 2, lo dejamos la semana pasada. Así que esta semana toca el capítulo 3. Vamos a ver qué tal va, porque en un principio este es más teórico, el anterior fue bastante más práctico y tal, fue hacer un ejercicio. Y vamos al lío, a ver qué nos toca en este otro capítulo. A ver, vamos al libro y a ver qué nos comenta. Esta vez el capítulo 3 va de conceptos comunes en la programación. Como vemos, hay variables de inmutabilidad, tipos de datos, funciones, comentarios y flujos de control. No sé si nos dará tiempo a verlo todo en este capítulo, por así decirlo, en este día, pero vamos a intentarlo. Seguramente nos dé tiempo solo al tema de variables de inmutabilidad y tipos de datos, como mucho, pero no creo que mucho más allá. Así que bueno, empezamos. Este capítulo cubre conceptos que aparecen en casi todos los lenguajes de programación y cómo trabajan con Rust. Muchos lenguajes de programación tienen muchos conceptos en común, ¿no? en su core. Ninguno de estos conceptos presentados en este capítulo son únicos de Rust, pero hablaremos de estos en el contexto de Rust y explicaremos convenciones alrededor de estos conceptos. Especialmente aprenderás variables, tipos básicos, funciones, comentarios, flujos de control. Estos cimientos, estos fundamentos estarán en todos los programas de Rust. Ahí aprenderemos a usarlos. En plan que cuanto antes lo usemos, por así decirlo, aprenderemos, nos darán fuertes... son como cosas fuertes que aprender desde el principio, ¿no? Keywords importantes. Vamos a ver qué nos comenta las keywords. El lenguaje de Rust tiene un set de keywords que son reservadas exclusivamente para el lenguaje, como utilizan muchos otros lenguajes. Ten en cuenta que estas palabras no se pueden usar ni para nombres de variables ni funciones. Muchas de las keywords tienen significados especiales y las usaremos para varias tareas en los programas de Rust. Algunos no tienen funcionalidades asociadas actualmente, pero están reservadas para funcionalidades que puedan añadirse en un futuro para Rust. Tú puedes encontrar todas esta lista de keywords en el apéndice A. Bueno, de momento vamos a ir viendo y ya veremos los apéndices al final. Así que, vale, variables, inmutabilidad. Como hemos mencionado en la sección de Story de almacenar valores y variables, por defecto todas las variables son inmutables. Esto es uno de los empujes que Rust te da para escribir un código del cual nos podamos coger ventaja, por así decirlo, aprovechar para hacer un código seguro y pues fácil para escribir concurrencia, que es lo que te ofrece Rust. Sin embargo, tienes opciones para hacer estas variables mutables. Vamos a explorar cómo y por qué Rust te anima a favor de la inmutabilidad y por qué a veces quizá quieras usarlo o no, básicamente. Pues vamos a ver. Cuando una variable es inmutable, una vez que le asignas un valor al nombre de la variable, no puedes cambiarlo. Básicamente ese es el significado de inmutabilidad. Muy bien. Para ilustrar esto, generamos un nuevo proyecto llamado variables en tu directorio de proyectos usando cargo new variables. Vale, pues vamos a hacerlo. Ya tengo por aquí el
la carpeta del capítulo 3. ¿Cómo nos ha dicho que le llamamos? Variables, ¿no? Al proyecto, ¿vale? Pues vamos a llamarlo variables y vamos a ejecutar el... Bueno, cargo no, yo estoy ejecutando make. Ya se me olvidaba, new project. Que esto al final, como comentábamos en los capítulos anteriores, lo que hace es ejecutar Docker por debajo y utilizar una imagen de RAS que llama al cargo para crear el capítulo. O sea, el proyecto de este capítulo. Así que, vale, ya tenemos el proyecto variables y vemos aquí el src, el main, con el hello world que te crea desde el principio. Vamos a continuar, a ver qué nos comenta. Entonces, ahora que ya tenemos el directorio variables, abre el main y reemplaces el código que esté por el siguiente. Esto aún no compilará, ¿vale? Vamos a sustituirlo y vemos... Opa, que no lo he copiado bien, ¿vale? Y vemos a ver por qué no compila. De hecho, ya nos está saltando aquí el error de compilación que nos dice básicamente que no se puede mutar una variable inmutable, en este caso. Vale, pues vamos a ver qué nos dice el libro. En un principio ya el propio mensaje de Rust es bastante explícito. De hecho nos comenta eso, que, o sea, como nos comentaba el libro, ¿no? Que una variable inmutable solo se le puede asignar el valor una vez, no se le puede asignar varias. Entonces aquí ya nos está diciendo, de hecho, si intentamos hacer un build, nos va a saltar el error a tiempo de compilación. Así que... ahí está, el mismo error que nos estaba sacando aquí el compiler. De hecho, este es el Rust Analyzer, el plugin. Vale, pues a ver cómo continuamos. Vale, guarda y corre el programa usando cargo run, use el receive an error, tal. Vale, exacto, lo que hemos visto. El error que no puede asignar dos veces una variable inmutable cuando estamos haciendo el x igual a 6, en este caso aquí. Y además te dice incluso, o sea, dónde se asignó por primera vez ese valor. Y te da además también el mensaje de error una posible solución, ¿no? Considera hacer esta variable, este bindeo del valor mutable, haciendo el mutx. Vale, que no deja de ser una sugerencia que no tienes por qué seguir. O sea, si por cualquier cosa en tu código realmente no necesitas que sea mutable, pues a lo mejor hay otro workaround para solucionar el problema que te esté dando el compilador. Vale, este ejemplo nos enseña cómo el compilador nos ayuda para encontrar errores en los programas. Los errores de compilación pueden ser frustrantes, pero realmente tienen un significado. O sea, solo significan que tu programa no es seguro haciendo lo que quiera que estés haciendo. No quiere decir que tú no seas un buen programador. De hecho, los Rustusians expertos siguen teniendo errores. O sea, por lo menos nos comenta que tener errores no es malo, ¿no? Qué gracioso. Vale, recibir mensajes de error. El mensaje de error que recibes es cannot assign twice to immutable variable x, porque estás intentando asignar un segundo valor a una variable inmutable, en este caso la x. Es importante que tengamos errores en tiempo de compilación cuando intentamos hacer cambios a un valor que está designado a ser inmutable, porque es una situación con la que puede traer bugs. O sea, el tema de los mensajes de error y tal, y que no compile el proyecto, está guay. Sí puede ocurrir bugs. Si una parte de tu código realiza algo que asume que ese valor nunca cambiará y en otra parte de ese código el valor cambia, esto es posible, es una posibilidad que la primera parte del código no esté haciendo lo que deseas. O sea, es posible que la primera parte del código no esté haciendo lo que deseas. Esto causa tipos de problemas que son difíciles de traquear, de saber dónde está el problema. Track down after the fact. Eso es, que de hecho son difíciles de traquear.
especialmente cuando la segunda pieza de código cambia el valor solo a veces. El compilador de Rust te garantiza que cuando el estado de ese valor no cambia, que el estado del valor no cambia. Vale. Vale, te asegura que si no cambia, realmente es que no va a cambiar. No tienes que no tienes que tenerlo en cuenta tú mismo. Tu código es la razón de que, o sea, tu código is the here to reason through. Vale, será seguro como esperamos. La mutabilidad puede ser útil y puede hacer un código más conveniente de escribir. Sin embargo, las variables son inmutables por defecto. Tú puedes hacer que sean inmutables añadiendo la keyword mut enfrente de nombres de variables, como hicimos en el capítulo 2. Añadiendo mut, también le decimos a los futuros lectores del código que les indicamos que esa parte del código cambiará el valor de la variable en un futuro. Por ejemplo, vamos a cambiar el main con el siguiente código. Vale, esto no es exactamente lo mismo. Vamos a ver. De hecho, lo que podemos hacer son estos bloques que tiene Rust para ejecutar los bloques de código, ¿no? Crea como scopes diferentes para cada bloque. Entonces, como vemos, este es el primer bloque que habíamos visto en el primer ejemplo, en el que no teníamos la parte mutable y nos saltaba el error de compilación, y en esta vez que ya lo tenemos mutable ya sí que nos deja. De hecho, si comentamos esto y hacemos un run, ahora sí nos dice, el primer print que nos saca es que el valor es X, como es este caso, y luego que el valor es Y porque le hemos mutado este valor a la X. Vale. Cuando corremos el programa ahora, obtenemos esto, 5 y 6. Ahora se nos permite cambiar el valor que le hemos asignado a la X de 5 a 6, cuando hemos usado la palabra mut. Vale. Al final dependerá decisión tuya, ¿no? De si haces una variable mutable o no. Dependerá de cada situación en particular y ya digo, dependerá del requerimiento también que tengas en concreto. O sea que no tiene por qué ser la sugerencia que te da el compilador lo que tengas que hacer. Vale, constantes. Como las variables inmutables, las constantes tienen valores que son asignados a un nombre y no están permitidos cambiar. Pero hay algunas diferencias entre constantes y variables. Primero, que tú no se te permite usar mut en constantes. Los constantes no son solo inmutables por defecto, son inmutables siempre. Estás declarando se declaran constantes usando la palabra const en vez de let. Y el tipo de valor must be annotated. O sea, siempre lo tienes que anotar el tipo de valor. No como las variables, que las variables, aquí como hemos visto por ejemplo, estos 2 puntos y 32, no es que yo lo haya escrito, eso me lo está indicando el Rust Analyzer. Me está como diciendo básicamente que el valor es i32, pero yo no se lo he escrito, ¿no? En cambio, las constantes se ve que no se puede. O sea, tienes que especificarlo tú siempre. No puede inferir ese tipo. Vale. Cubriremos los tipos y la anotación de tipos en la siguiente sección de Data Types. Así que no te preocupes sobre los detalles ahora mismo. Solo tienes que saber que tienes que anotarlos siempre.
Las constantes se pueden declarar en cualquier scope, en cualquier scope que creemos, incluyendo el scope global, que hace que sean útiles para valores que tienen muchas partes de código y necesitan saber sobre esa variable, bueno, sobre esa constante. O sea que podríamos crear, por ejemplo, esa constante, la podríamos crear aquí, ¿no? En plan, en cualquier scope. Vale. Pues seguimos a ver. La última diferencia es que las constantes se pueden setear solo como constante de expresión, no el resultado del valor que pueda ser computado en runtime. Este es un ejemplo. Vale, o sea que no, la constante no se guarda como valor, sino que se guarda como toda la expresión esta. Este es un ejemplo de declaración, ¿vale? Vamos a crear un scope para esta otra parte del código. 3 hours in seconds. Nosotros le especificamos el tipo y además luego le ponemos esta expresión. Vale. El nombre de la constante es 3 horas en un segundo, en segundos, que diga. Y el valor seteado al resultado de multiplicar 60 que son los números de segundos en minutos, por 60 el número de minutos en horas, por 3 el número de horas que queremos contar en el programa. La convención de nombres de RAS para constantes es usar todo en uppercase, en mayúsculas, con guión bajo entre palabras. El compilador es capaz de evaluar un limitado set de operaciones en tiempo de compilación, el cual nos deja elegir qué escribir el valor de la manera más fácil y entendible para verificar y lo verifica. Vale, ok, que nos permite poner expresiones para... O sea, lo que no entiendo aquí es el evaluate a limit, a limited, o sea, está limitado de alguna manera. No entiendo que no, ¿no? Limited set of operation at compile time. O sea, podemos básicamente poner expresiones para que sean más fáciles de leer y tal, vale. En vez de tener que escribir la constante y el valor 10.800. Mira las preferencias en la evaluación de constantes de Rust. Para más información en qué operaciones puedes usar como declaración de constantes. A ver, vamos a echarle un ojo. Así rápido. Funciones de constantes. Literales. Parámetros. Array expressions. Bueno, vale. Sí, básicamente podemos guardar en una constante cualquier cosa. Las constantes son válidas para el programa entero, para todo el tiempo que el programa está corriendo, en el scope en el que se hayan declarado. Estas propiedades hacen que las constantes sean útiles para valores en tu aplicación de dominio en múltiples partes del programa que tal vez necesiten de saber de esta constante. Como un número máximo de puntos por jugador, o si el juego te permite ganar, o la velocidad de la luz. Ok. Un naming hardcodeado, el valor. Naming hardcode value is used throughout your program as constant is useful to manage the meaning of that value to future maintenance for the code. Vale, es valioso tener los nombres hardcodeados como constantes para futuros mantenedores del código. Esto ayuda también to have only one place in your code. You will need to change the hardcode value
te ayuda a que esté básicamente en un único punto el valor y no tengas que utilizarlo en diferentes sitios para un futuro. Vale, Shadowing. A ver el Shadowing si funciona con las constantes, igual que con... Esto de eso no estoy tan seguro, no lo sé. Como hemos visto en el Guessing Game, en el tutorial del Guessing Game, en el capítulo 2, puedes declarar una nueva variable con el mismo nombre que una variable previa. Rusticians dicen que la primera variable es shadowed por la segunda, lo cual significa que la segunda variable es la que el compilador verá cuando uses el nombre de la variable. En efecto, la segunda variable sobrescribe de alguna manera a la primera, cogiendo cualquier uso de la variable, del nombre de la variable to itself until later it itself is shadowed or scope ends. Vale, para que antes de que el scope termine. We can shadow a variable by using the same variable's name and repeating the use of let keyword as follows. Podemos hacer shadow volviendo a redeclarar la variable con el let. Vale, pero entonces no se puede hacer el sobreconst. Entonces, básicamente, ok. Vale, vamos a ver. Entonces, aquí en este último bloque, lo que hacemos es tener una variable x de tipo i32.5, es inmutable porque no le hemos dicho que sea mut. Entonces, en la segunda línea, lo que estamos haciendo es hacer shadowing sobre la primera. Entonces, como que la estamos sobreescribiendo, o sea, la estamos volviendo a definir. Luego hay otro bloque en la cual estamos volviendo a redefinir x, imprimiendo la x en ese punto y luego imprimiendo aquí la x, el valor de x. Entonces, entiendo que el valor hecho del cual se hace el shadowing en este punto, cuando termina el bloque scope desaparece y por tanto esta x sería esta de aquí. Es decir, empieza con 5, luego se sobrescribe a 6, que sería 5 más 1, ¿vale? 6. Después de sobreescribirla a 6 hay un bloque de código, el cual lo que hará será 6 por 2, que será 12, aquí imprimirá 12. Luego se terminará este bloque de código y se quedará con el valor 6 aquí. Vamos a correrlo, a ver qué nos dice. Vale, entonces, como vemos, este 5 y este 6 se imprimen de lo que hemos visto aquí previamente, o sea que a eso nada, y le hacemos caso a esto de aquí que empieza, que es el último bloque de código, y es que el scope es 12 y luego el valor fuera del scope es 6. Vale, como habíamos visto. Vale. El programa primero bindea la x al valor 5, luego crea una nueva variable x repitiendo letx igual, cogiendo el valor original y añadiendo un 1, o sea, añadiendo 1. Así que el valor de x ahora es 6, luego dentro del scope que hemos creado con los curly brackets, con las llaves estas, hacemos un tercer let, una sentencia let, la cual vuelve a hacer shadowing de la variable x y crea una nueva variable multiplicando el valor previo por 2 y se lo asigna a x, el valor 12. Cuando el scope se termina, la variable shadowing que se ha hecho internamente en este scope termina y x vuelve a ser 6. Cuando ejecutamos el programa veremos una salida de este estilo. Valor de x es 12 dentro del scope y el valor de x es 6 fuera del scope. Vale. Shadowing es diferente de marcar variables como mutables porque nosotros tenemos errores en tiempo de compilación
si accidentalmente intentamos reasignar esa variable sin usar el let, la palabra let. Usando let podemos hacer algunas transformaciones en el valor, pero la variable tiene que ser inmutable después de estas transformaciones hayan sido completadas. O sea que básicamente, a ver, si nosotros intentamos hacer esto nos va a decir que no se puede porque es inmutable, ¿vale? Y si usamos el let podemos hacer transformaciones, pero la variable tiene que ser inmutable. O sea, si hacemos esto no podemos hacer el shadowing. Bueno, aquí ya nos está diciendo un warning y es que no hace falta que sea mutable. Pero en ningún momento nos va a dar error, creo yo, ¿no? Porque sea mutable y hagamos shadowing. Vale. Otra diferencia entre mood y el shadowing es que por culpa de que estamos creando una nueva variable cuando usamos la palabra keyword otra vez, podemos cambiar el tipo de valor, pero reusar el mismo nombre. Por ejemplo, imagina que tu programa le pregunta al usuario que enseñe cuántos espacios quiere entre un texto de input, espacio, cuántos caracteres de espacio quiere entre un input, ¿vale? Y luego quieres almacenar ese input como un número, en plan la longitud. O sea, que le preguntas los espacios como texto y él te los pone y luego tú le quieres almacenar como número. Entonces, en este caso, claro, la variable space será de tipo texto, será un string, y luego la variable space en este caso que la estamos reasignando será de tipo número. O sea, vamos a verlo. Pero en este caso, a ver, eso es. Aquí ya nos está diciendo el Rust Analyzer el tipo que es, lo está infiriendo, nos está diciendo que es un ampersand str y luego nos comenta que al hacer el shadowing spaces es de tipo usize, que es un tipo numérico. Vale, para eso básicamente es el tema del shadowing, sobre todo para cambiar el tipo de la misma variable si quisiéramos. Vale, la primera variable de spaces es de tipo string y la segunda variable llamada spaces es de tipo numérico. El shadowing spares us from having to come up with different names. Nos proporciona, por así decirlo, ¿no? La habilidad de separarlo de tener o sea, como que dispersa, mejor dicho, el hecho de tener diferentes nombres. Como por ejemplo el space str y space num. En vez de eso, podemos reutilizar el mismo nombre, spaces. Sin embargo, si intentamos usar mood para esto, como vemos aquí, nos pondrá un error en tiempo de compilación. Es decir, si ponemos la palabra mood, de hecho vamos a volver a copiar el bloque por tenerlos separados. Cada ejemplo que nos va diciendo el libro, ¿vale? Aquí en mood no nos da un error de compilación, bueno, o al menos el analyzer no nos lo dice, ¿eh? Lo que sí que nos salta es un warning. Aquí, por ejemplo, dice que es un error de tiempo de compilación. Y aquí lo único es un warning de variable does not need to be mutable. Vamos a intentar compilarlo a ver qué nos diría. Pero ves, no da un error de compilación como dice el libro. Simplemente nos salta un warning. A ver, aquí.
El error dice que no se permite usar eh, variables mutables, un tipo de variables mutables. Pero sí que nos ha dejado. This value expected 1% de STR from use. Ahora que hemos explorado cómo trabajan las variables, vamos a echarle un ojo a los tipos de datos. A ver, pero esto me parece un poco raro, ¿no? O sea, a lo mejor es que el libro está desactualizado o algo, pero no tiene pinta de que nos vaya a dar un error como tal. O sea, el Rust Analyzer ya nos indica como tal el... A ver, ¿qué haría el fish? No, eliminar el mutable, ya. Pero no nos salta ningún error de compilación. No sé si esto es por alguna configuración o algo que haya que hacer aparte, pero no debería, ¿no? Si hacemos el build, por ejemplo, en vez de run, entiendo que tiene que ser lo mismo, porque si ha llegado a correr el programa, debería de... Sí, lo mismo. O sea, aquí en el run nos ha saltado estos warnings y aquí en el build lo mismo. Nos saltan los warnings, pero no son como tal errores de compilación. O sea, te permitiría compilar el proyecto como tal y correrlo. De hecho, aquí tenemos otro warning que es el tema de que es una constante que no usamos, por ejemplo, ¿no? Aquí con el 3 horas en segundos nos dice que no lo estamos usando. De esta manera, si tenemos en cuenta los warnings y los errors y tal, creo que quedará un... O sea, al final queda un código bastante guay. No se te quedan por ahí cosas sin usar ni nada porque el propio linter que tiene Rust te está avisando, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? En plan, la variable spaces no se está usando. Si esto es intencional, ponle un prefijo de underscore, de barra baja. Aquí lo mismo. Y aquí es donde nos dice el tema del mood. Pero al final son warnings. O sea, no. Aquí el libro deberían de cambiarlo. Vale, pues vamos a tipos de datos, a ver qué aprendemos aquí. Cada valor en Rust tiene un tipo de dato específico, el cual le dice Rust qué tipo de dato en específico va a ser, evidentemente. O sea, Rust tiene ciertos tipos de datos. Vale, vale. Cada valor en Rust es de un tipo... Sí, exacto, sí. Queda un poco raro porque repite prácticamente la misma frase dos veces. Vale, esto le dice a Rust cómo sabe cómo trabajar con cada tipo de dato. Nosotros miraremos dos tipos de datos subsets, ¿vale? Los escalares y los compounds. Vamos a ver. Ten en mente que Rust es un lenguaje de tipo estático, el cual quiere decir que tenemos que saber qué tipo de variables, tenemos que saber el tipo de las variables en tiempo de compilación. Compilador puede inferirlas normalmente, pero el tipo que queramos que se use estará basado en el valor de cómo lo hemos usado. O sea, vale. En caso, eh, en los casos cuando muchos tipos son posibles, como en el caso de convertir un string a número usando el parse, en el capítulo 2, el comparison de que es tal, lo vimos, ¿vale? Tenemos que añadir el tipo de anotación, como esto, por ejemplo. Es decir, si el parse que puede ser de muchos tipos, cuando parseas un texto no sabe a qué tipo lo va a parsear, necesitamos especificárselo. De hecho, vale, vamos a crear otro proyecto. Aquí mismo, por ejemplo. Vamos a renombrar el proyecto 1 y aquí vamos a crear el proyecto 2. Vamos a llamarlo data types. Un momento. De momento vamos a poner solo el run y la creación de proyecto.
Vale. Vale. Entonces creamos el proyecto de data types y vamos a ir poniendo los ejemplos que veamos. Vale, entonces aquí. Una cosa curiosa es que cuando creo varios proyectos dentro de una misma carpeta, el Rust Analyzer no me lo termina de detectar. O sea, este variable sí que me lo va a detectar seguramente. De hecho, aquí está. Pero aquí no me lo está detectando. Como veis, aquí no me dice, por ejemplo, el warning de que no se usa ni nada de eso. Entonces vamos a recargar la ventana del Visual Studio. Ahora sí, vale. Vale, pues ya lo tenemos entonces. Y vamos a ver el ejemplo que nos está poniendo aquí del parser para el tipo de dato. Vale, y vimos que esto y esto que voy a hacer ahora eran lo mismo. Es decir, si aquí el parse le poníamos U32 así, ¿era así o...? A ver cómo era. Ah, no me acuerdo. Lo vimos en el anterior capítulo y está por aquí, de hecho, en el entre los ejemplos. Ah, vale, con 2 puntos, vale, antes del tipo. Con esto le indicamos el tipo de dato también. Y aquí ya no lo infiere. Lo ves que está en gris. Así que las dos maneras estarían bien. Vale, vamos a continuar, a ver. Si no añadimos los 2.u32, el tipo de anotación que hemos enseñado en el código que lo prefiere, Rust mostrará el siguiente error, el cual significa que el compilador necesita más información para saber qué tipo de dato queremos. Vale, entonces, si esto no lo ponemos, ahí está. Type annotation needed. Vale. La verdad es que los códigos de error y tal que nos da están bastante bien. De hecho, seguramente, claro, aquí no lo dice por el tema del Rust Analyzer y de las extensiones y tal, pero si no están al hacer el run, nos dice incluso eso, nos señala la línea y cosas así. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, a ver cómo nos lo muestra. ¿Vale? Mensajito en rojo de la palabra guess. Considera giving guess a un explicit type, un tipo explicitado, ¿no? De hecho, ya te marca aquí, ¿no? Los 2 puntos y el guión del tipo de dato que quieras poner tú aquí. Él no lo sabe, por tanto no indica nada, simplemente te pone el guión bajo, pero te dice, oye, que aquí tiene que haber algo. Porque no sea que lo quieres transformar. Vale. Exacto, y es lo mismo que estamos viendo aquí. Vale, verás los diferentes tipos de anotación para otros tipos de datos ahora. Tipos escalares. Un tipo escalar representa un valor único. Rust tiene 4 tipos escalares principales: integers, floating points, number, boolean y characters. O sea, integers, floating points, numbers, que son de coma decimal, caracteres y booleanos. Quizá reconozcas esto de otros lenguajes de programación. Evidentemente que casi todos los lenguajes de programación tienen esos tipos. Vamos a saltar a ver cómo trabajan en Rust estos 4 tipos. Tipos enteros. Un tipo entero es un número sin fracción, sin la parte de la fracción. O sea, es un número entero, básicamente. Usamos un tipo de dato entero en el capítulo 2. El U32, el tipo U32.
No me acuerdo exactamente. Ah, sí, para el tema del random, ¿no? Era el U32. Y bueno, luego lo usamos para parsear el texto que envió el usuario, ¿vale? Este tipo indica la declaración que el valor es asociado. A ver. The type declaration indicates that the value is associated with should be an assigned integer. Vale, el U32 nos indica que es un tipo sin signo, un assigned integer. Signed integer types start with C instead of U. Vale, si queremos que tengan signo, es decir, que sean negativos, empezarán por I. Y si queremos que solo sean positivos, es decir, al no tener signo son solo positivos, será U. Esto coge 32 bits de espacio, es decir, tanto si haces i32 como u32 coge 32 bits de espacio. Y ahora veremos esto, ¿no? Tabla 3.1 nos enseña cómo están construidos los tipos enteros en Rust. Podemos usar cualquiera de estas variantes para declarar el tipo como un valor entero. Y aquí vemos i8 u 8, i16 u 16, i32 u 32, i24, tal. Vale. Y cada uno de estos al final lo que indica es la i si tiene, y la u si tienen o no signo, y el número indica la cantidad de bits que almacenará para el valor. Y luego está este interesante, que la longitud depende de la arquitectura del sistema, es decir, si es de 32 bits o de 64, y le puedes decir lo mismo, ¿no? Si empieza por i o por u. Entonces es i size o u size, y el size indica la arquitectura del sistema. Vale. Cada variante puede tener signo o no signo. Para un tamaño explícito. Signo, o sea, tener con signo y sin signo nos refiere a la cantidad de posibles números de tener a ver. Signo refers to whether if it's possible. Eso, si es posible tener números negativos o no. En otras palabras, cuando los números necesitan tener un signo, es decir, que sean signed, o cualquier que otro valor positivo que no represente un signo, ¿vale? Es lo que estamos diciendo todo el rato. Que pueden tener o signo o... Y si tienen signo son negativos o no tenerlo. Es como escribir números en un papel. Cuando el signo importa, el número es enseñado como positivo o negativo con el menos. Sin embargo, si es seguro asumir que el número es positivo si no tiene signo. Vale, tener signo en los números están almacenados usando dos complementos de representación. Esto no entiendo muy bien. Signed numbers son almacenados teniendo dos complementos. Vale, el toComplement es una operación matemática que convierte un positivo binario número entre otro negativo. O sea, al final es simplemente un... Vale, es una operación matemática que al final transforma los binarios a negativos o no, ¿no? Vale, ok. Cada variante del signo puede almacenar números desde... Claro, los que tienen signo pueden almacenar desde menos 2 elevado a n-1 hasta 2 elevado a n-1. Menos 1 inclusivos. Donde n es el número de bits que la variante usa. Así que un i8 puede almacenar desde menos 2 elevado a 7 hasta 2 elevado a menos 7 menos 1. El menos 1, ¿por qué aquí? En la parte de los positivos. Porque el 0 cuenta como número positivo. Eso ocurre también en otros lenguajes. ¿Vale? Así que podríamos almacenar desde menos 128 hasta 127. Es decir, si tenemos un i8, podemos almacenar hasta el número menos 128 o 127. No podríamos salirnos de ahí. Claro, aquí sería menos 128 hasta 127 pasando por el 0, que lo contaría como positivo. La variante sin signo puede almacenar números desde 0 hasta 2 elevado a n
menos 1. Así que un U8 puede almacenar números desde 0 hasta 2 elevado a 8 menos 1, lo cual equivale a 0 hasta 255. Es decir, al final, como tienes la misma cantidad de bits, lo que estás haciendo es que la mitad de los bits, si tienen signo, van a ser para la parte negativa, por tanto estarás almacenando la mitad aproximadamente. Y digo aproximadamente por el tema del 0, ¿no? Y luego la otra mitad sería para el 0 y el otro lado. Así que, vale. Y en este caso, como no tienen signo, el 0 lo cuentas como el primer valor hasta el 255, porque son todos positivos. Adicionalmente, eSize y uSize, los tipos eSize y uSize dependen de la arquitectura del ordenador en la que corra tu programa, la cual está denotada en la tabla como Arch. 64 bits si estás en una arquitectura de 64 bits o 32 bits si estás en una arquitectura de 32 bits. Puedes escribir enteros literales de otra manera enseñada en la tabla 3.2. Date cuenta que los números literales pueden can be multiple numeric types a type suffix. Pueden ser múltiples tipos numéricos permitiendo otro tipo de sufijos, como 57 u 8, para designar el tipo. Los números literales pueden usarse también con el barra baja para tener un separador visual que haga que los números sean más fáciles de leerse, como por ejemplo poner 1000 con un barra baja, el cual hace que el mismo valor que si especificaras 1000 directamente. Vale, entonces otro tipo de datos, ¿no? Los números literales podrían ser estos, es decir, si queremos escribir un decimal, podríamos ponerlo así. Claro, aquí, ¿cómo entiende con el tema de barra baja? Porque aquí, por lo que nos ha comentado antes, dice que si escribimos esto de 1000 con la barra baja, sería lo mismo que escribir 1000. Pero aquí, ¿cómo sabe si esto es un decimal? O sea, es decir, 1,000. Porque aquí, por ejemplo, esto sería decimal, ¿no? 98,222. Entiendo. Vamos a ver cómo lo haríamos aquí. De hecho, no, lo vamos a guardar en... Así, y a ver qué nos dice aquí la X. Un y 32, o sea, realmente no es un decimal. Nos está engañando. Vale, aquí al ser un número no podemos imprimirlo, pero podemos hacer esto. No podemos imprimirlo directamente porque necesitamos pasarle un texto. Vale, entonces, si corremos el... Bueno, mentira, ahora nos va a dar el problema que veíamos antes, que no lo hemos solucionado. Vale, ahora sí. Vale, entonces vemos que nos imprime 98.222. O sea, no lo trata como decimal esto. Vale, pero bueno, ok. Luego estaría hexadecimal, octal, binario o byte. Solo para U8. Para 8 bytes. 8 bits. Vale. Así que como vemos, como sabes, cualquier tipo de... So how do you know which type of integer to use? Vale, ¿cómo sabes qué tipo de entero usar? Si estás inseguro, Rust por defecto generalmente la manera de empezar, por así decirlo, ¿no? La buena práctica sería poner por defecto como integer li32. La situación principalmente en la cual quieras usar eSize o uSize es cuando indexes algún tipo de colección, ¿no? Bueno, no creo que a priori eSize y uSize sean muy relevantes en general. Al final, de normal, los tipos de datos suelen ser bastante
O sea, ya digo, yo creo que con todos los demás, i8, i16, i32. Por ejemplo, si quisiéramos elegir un tipo de dato para, yo qué sé, la edad de una persona, pues sabemos que no va a vivir más de 127 años. Que podría, a lo mejor, no lo sé. Pero sería raro, ¿no? Entonces, a lo mejor con un i8 ya nos sirve. O i16 si quisiéramos apurar. Bueno, mentira. Porque cogeríamos sin signo. Es decir, cogeríamos un SignNet porque no va a tener nunca una edad negativa y por tanto ya no son 127 sino que serían 255. O sea que con un U8 tenemos de sobra para el tema de la edad, por ejemplo. De esa manera ya estaríamos gastando menos memoria de almacenamiento para un valor y por tanto haciendo más óptimo el proyecto. Pero ya digo, este tipo de datos o el de alerts de la arquitectura, no sé hasta qué punto luego en un día a día de desarrollo web, por así decirlo, se usa eso. Lo dudo mucho. Quizá en otro tipo de programación, pues eso, más a bajo nivel, ¿no? Para si quieres hacer rollo cosas con Raspberry o Arduino o cosas de estas, ¿no? El tema de Arch a lo mejor sí que te pueda servir. Vale. Vamos a ver. Let's see, you have a variable of type U8 that can hold values between 0 and... Vale, imagínate que tienes una variable de tipo U8 que almacena valores entre 0 y 255. E intentas cambiar el valor de la variable fuera de ese rango, hasta 256. Estarías haciendo un integer overflow, el cual resultaría en uno de estos dos comportamientos. Cuando compilas en modo debug, Rust incluye checks para integers overflow que causen que tu programa haga un panic en runtime. Vale. O sea, es curioso que Rust tenga como de alguna manera en la compilación, en el modo debug este, te incluya checks para esto, para cómo sabe que te puede hacer un integer overflow, ¿no? Rust usa el término panicking cuando un programa sale con un error. Lo discutiremos los panics en más profundidad en el Unrecoverable Errors with Panic, sección 9, vale. Sección del capítulo 9. Bueno, cuando compilas en modo release, que es con la --guión release flag esta, Rust no incluye checks para integers overflow. O sea que solo te incluye los integers overflow para el release, o sea, para el debug modo, no para el release. Curioso. Que causará los panics, vale. En cambio, el overflow ocurrirá. Rust performs to complement wrapping. Vale. Te da como dos complement wrappings. En breves, o sea, en pocas palabras, un valor mayor que el máximo valor del tipo que estás almacenando to the minimum of values the type can hold. Vale, o sea que es como que le dará la vuelta al valor mínimo que puedas alojar. En el caso de un U8, el valor 256 se transformará en 0. Y un valor 257 se transformará en 1. Y así. O sea que al final el tema del... Esto entiendo que sea por la función esta que habíamos visto, el toComplement, de cómo transforma los números, ¿no? Pero al final sí... Bueno, no sé si tiene que ver realmente el toComplement. Pero al final entiendo que si vas sumando unos y tienes todos los bits como unos, el siguiente que te generará será todo ceros y volverá a darle a empezar a esto. Vale. El programa no paniquea, pero la variable será... tendrá un valor que probablemente no es el esperado. Vale, confiar en el integer overflow wrapping behavior es considerado un error. Evidentemente, no deberíamos de intentar confiar en este tipo de cosas, ¿no?
Para explicitar una gestión del posible error de overflow, puedes usar estos métodos familiares que provee la Standard Library para tipos numéricos primitivos. Wrapping all modes with the wrapping method such as wrapping add. Vale. Esto supongo que lo veremos más adelante. Devolver un valor non si el overflow with the checked method. Return the... Si hay overflow con el checked method. Devolver un valor como booleano indicando cuál ha sido el overflow con el overflowing method. O saturar el valor mínimo o máximo con el saturating method. Bueno, veremos a ver esos métodos, cómo se utilizan. Supongo que tendrá ejemplos más adelante. O habrá que investigar a ver cómo funcionan estos métodos de wrapping, wrapping add, non, check. Pero sí que es cierto que lo que comentamos antes, por ejemplo, con el tema de la edad, si utilizásemos, imagínate eso, el U8 para la edad y de repente hay una persona que tiene más de 255 años, un poco raro, pero si llegase el momento que ocurriese eso, claro, habría que tener en cuenta de alguna manera que cuando la persona ponga 257 no salte a 1, ¿no? Porque le estaría dando estaría volviendo a empezar el bucle de números. Vale. Floating point types. Tipos de coma flotante, ¿no? Vamos a ver los decimales. Rust también tiene dos tipos de primitivo para los tipos de punto flotante, los números de punto flotante, los cuales son números con puntos decimal. Vale. Rust floating point types are F32 y F64, o sea, tiene esos dos. Entiendo que será lo mismo. El 32 para 32 bits, 64 para 64 bits. De hecho, aquí, vale, sí lo hice. Respectivamente. El tipo por defecto es F64, porque las CPUs modernas es raro que tengan una velocidad de F32. No sé por qué habla aquí de velocidad. Vale, pero son capaces, pero tienen capaces con más precisión, vale. Todos los floating points son con signo, vale. Aquí no podemos diferenciar entre signo sin signo. Todos los ejemplos que son enseñados... Aquí hay un ejemplo que enseña el número de punto flotante en acción. Vale, vamos a cogerlo y vamos a verlo. Vale, en un principio entonces aquí está haciendo implícito el tipo, lo está deduciendo del valor, que es 2.0, y deduce que es F64, y en cambio si se lo explicitamos nosotros con F32, pues es un F32, vale. Los números de punto flotante están representados acordes con la IEEE 754 con el estándar S, vale. El F32, el tipo F32 es un Single Precision Float, una precisión de un decimal. Y F64 es precisión doble. Vale. O sea que realmente aquí no podríamos hacer algo así. Vamos a ver. O sea, si imprimiésemos aquí la I, y si solo tiene un decimal, entiendo que debería imprimir simplemente 3.0, ¿no? A ver, espera, vamos a poner LN para que vaya haciendo saltos de línea, si no. Pero no, imprime 3.02. Pero aquí supuestamente nos dice que F32 es un single precision. Qué raro, ¿no? No, pero lo está imprimiendo todo. No sé si es que a lo mejor no lo estoy haciendo bien aquí o algo. Vale. Operadores numéricos. Rust soporta una base matemática de operaciones, las cuales esperan que todos los números...
you'd expect que esperarías por todos los tipos de números. Como pueden ser sumar, restar, multiplicar, dividir. Vale. Y el tema de reminder entiendo que será para el módulo, cosas así, ¿no? Vale. La división trunca ceros hasta el próximo integer. Vale. Entiendo que esto aquí, por ejemplo, ¿no? Esto resultaría en -1. Vale. Siguiente código enseña cómo se usa cada operación numérica con el statement let. Pues vamos a llevarnos y a ver qué nos dice. Opa, no copia bien. Vale. A ver, la suma, 5 más 10, ¿vale? Aquí no hay mucho misterio. Y aquí deduce que es un tipo i32. En la resta, aquí está restando valores decimales y infiere que es un F64. Multiplicación, ¿vale? 4 por 30, lo mismo, y 32. Vale. Y aquí el tema del módulo. Vale. ¿Qué ocurriría si si hacemos un F32, o sea, restamos dos F32? O sea, por ejemplo, creamos un XY, el cual será, por ejemplo, 1,34. Vamos a poner con doble decimal, porque ya que decía antes que no podíamos. Y aquí lo restamos a 1, yo qué sé, 12. Vamos a imprimir a ver qué daría. A ver, tenemos que hacerlo aquí, x menos y. Y a ver si imprime los dos decimales, sobre todo. Sí, sé que los imprime, de hecho luego pone aquí 000003. Vaya. Vaya, acabamos de romper Rust. Qué curioso. No me esperaba para nada que hiciese esto, ¿eh? Vaya. Supongo que el tema del tipo no influye, ¿no? Podrás restar tipos diferentes. Ah, no. Tienes que restar si quieres 2F64, ¿no? Vale. Vaya, y aquí ahora me da otra operación diferente, ¿eh? Otro resultado. Siendo el tipo F64 y F32. Qué curioso, ¿eh? Los resultados aquí de... Esto la verdad es que no me lo esperaba para nada. De Rust. El sistema... El lenguaje de programación más seguro. Vale. No sé si nos explicará estos resultados que hemos hecho aquí en el libro, porque no era nada de este ejemplo, así que... Vale, cualquier expresión de estos statements usa operador matemático y evalúa un valor, el cual... Estoy pensando a ver si es por haberlo hecho dentro del println, pero no debería influir. O sea, al final se evalúa esta expresión y se la pone aquí a la cadena de texto. No debería de ser diferente de evaluarlo fuera. Bueno, vamos a continuar. Vale, y es asignado a una variable. El apéndice B contiene una lista de todos los operadores que provee Rust. Vale, al final esto es como todos los lenguajes. Está haciendo la operación, esta expresión la evalúa y se la asigna a la variable. Tipo booleano. Como muchos otros lenguajes de programación, el tipo booleano
en Rust tiene dos posibles valores, true y false. Los booleanos son de un byte de tamaño. El tipo booleano en Rust se especifica usando bool. Por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? T es true, F es false. Son booleanos. Vale, la principal manera de usar booleanos, los valores booleanos, es a través de condicionales, como la expresión if. Cubriremos cómo trabaja if, cómo trabaja la expresión if en la sección control de flujo. Vale. El tipo carácter. Rust char type es el language más primitivo alphabetic type. Es lo más primitivo que hay en el lenguaje, ¿no? Alfabético. Así como algunos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos de declarar values de tipo char. Vale. Con los chars hay que ver, ¿eh? Porque luego esto, o sea, el tema de los textos en Rust también por lo que vi era un poco... Vale. Hostia, ¿qué valor es este? No es una Z, es un U más 21, 24, ¿vale? Es un carácter de ASCII. Qué curioso que nos lo dice aquí el chivato, ¿eh? Nos salta justo el mensajito de, oye, que este carácter no es la Z, o sea, es este de aquí, y a veces se suele confundir con la Z realmente, que es el más común en un código fuente, ¿no? Vale. Y aquí, como vemos, también acepta emojis. Al final está... Aquí no nos salta ningún mensaje, ¿no? Bueno. Vale, acepta todo el tema ASCII, su UTF-8 y todo esto. Está ya preparado. Vale. Date cuenta que especificamos literal char con comillas simples. Justo lo contrario de los literal strings. Los strings literales. Los cuales usan comillas dobles. El tipo de carácter de Rust usa 4 bytes de tamaño para representar un valor escalar Unicode, lo cual significa que representa mucho más que solo ASCII. Ascended letters, Chinese, japonés y Korean characters. O sea, que acepta aquí, vamos, de todo. Emojis, zero without spaces, all valid, char values in Rust. Vale. Los valores escalares Unicode, el rango, ¿vale? De 0000 a U de 7FF y UE000 a U10FFF exclusivos. No sé ni cuáles son estos valores. Supongo que a lo mejor si lo buscamos en internet a ver qué nos dicen de estos valores. Vale, esto es null, perfecto. Vamos a ver qué hay más por aquí. Este de aquí, ¿qué es? A ver si vemos el tipo de carácter que es o algo así. Ahí no vemos. La HTML entity es esto. Vaya, pero yo quería ver a qué hacía referencia al final eso. Aquí lo podremos ver a lo mejor. Vale. Ok. Vale. Y a ver el siguiente, el 000. Ah, vale, es el signo este de como si fuera una P. Bueno. Curioso, ¿no? Ver los signos estos. Y este de aquí, a ver qué signo tiene. Aquí no lo vemos, ¿no? Está en la misma página. A ver si lo pongo aquí a lo mejor. No lo encuentro. Este no lo tiene. Bueno, vamos a seguir. Vale, sin embargo, el carácter no es un concepto realmente en Unicode.
Así que tu intuición humana para el carácter es quizá no coincide con el char de Rust. Vale, o sea, sí, entiendo lo que quiere decir. O sea, el carácter como tal que entendemos como humanos de esto, de una letra, un carácter, no es lo mismo que entiende Rust como char. O sea, Rust entiende como char pues un emoji o cualquier cosa, ¿no? Vale. Discutiremos esto en detalle en almacenar UTF-8 textos codificados en strings en el capítulo 8. Compound types. Vale, este era el otro grupo que habíamos leído antes, ¿no? Habíamos visto que habían dos grupos de datos. Vale, eran los escalares y los compound. Los escalares, los primitivos estos que hemos visto, y ahora los compound, que serán, pues, de alguna manera los que engloben o los que utilicen estos escalares para conformar otros, ¿no? Para componer otro tipo de datos. Vale, compound types son un grupo de múltiples valores en un solo tipo. Rust tiene dos primitivos tipos compound, las tuplas y los arrays, ¿vale? El tipo tupla. La tuple es una manera general de agrupar puntos a numerosos valores en una variedad de tipos en un compound type, ¿vale? Tuplas tiene una longitud fija. Una vez declarada, no pueden ni crecer ni hacerse más pequeñas en tamaño. Vale, creamos tuplas escribiendo una lista de una lista de valores separados por coma entre paréntesis. Cada posición es una tupla. Cada posición de la tupla tiene un valor. O sea, podemos meter variedad de tipos diferentes que veíamos aquí. Vale. Entonces, como vemos en el ejemplo, tenemos un i32, f64 y u8, por ejemplo. Vale. Y los tipos de valores diferentes en la tupla no tienen por qué ser los mismos. Añadimos tipos opcionales en la notación en este ejemplo. A ver. Vamos a ponerlo aquí, en otro ejemplo. Aquí vemos la tupla, le definimos este tipo, que es i32, f64 y u8, y le ponemos los valores. Entiendo que si le quitamos los valores que les hemos definido, les hemos especificado, pondrá todo como i32 menos este que es decimal, que lo pondrá como c64 porque es el por defecto. O sea, este u8, por ejemplo, no lo pondría como 8, lo pondría como i32. De hecho, vamos a verlo. A ver si nos infiere el tipo. Aquí está, ¿lo ves? i32, f24 y 32. O sea, no detectaría que es pequeño, simplemente pone el por defecto. Vale. La variable tup bindea la tupla entera porque una tupla es considerada una composición única de elementos. Para tener el valor individual de la tupla podemos usar el pattern matching para estructurar tuplas de valores como esto. Vale, o sea, al final utilizamos un pattern para estructurarlo. O sea, un patrón. A ver cómo sería, por ejemplo, aquí. Entonces, tenemos la tupla y la misma que hemos visto antes, pero esta vez inferida. Y coge el i32. Esta vez, para destructurarla, lo que hacemos es volver a poner los paréntesis, igual que sería la de la tupla, y coger los valores que hay dentro de ella. En este caso le ponemos el nombre de la variable que nosotros queramos. X, Y, Z, pero podrían ser A, B, C, ¿no? Entiendo. Vale, sí. O sea, podríamos poner ABC, lo que sea, porque al final no está... Cada valor de estos no está asignado a un nombre como tal. Entonces, cuando lo destructuras, se lo asignas tú al momento. Vale, pero al final vamos a dejarlo como estaba, X, Y, Z, y el valor, y puedes coger luego el valor de cada uno e imprimirlo, como en este caso el valor de Y. Vale. A ver, este programa.
Primero crea una tupla, la vinculo a la variable tub. Luego usa el patrón con let para coger tub y volver en tres variables separadas, x, y, z. O sea, y transformarlas en tres variables separadas. A esto se le llama destructuring porque rompes una única tupla en tres partes. Finalmente, el programa imprime el valor y, que es 6.4. A ver, podríamos ejecutarlo para verlo realmente, pero sí, lo va a coger. Eso es, el valor de i es 6.4, ¿vale? Podemos acceder a los elementos de la tupla directamente usando el punto, seguido por el índice del valor que queremos acceder. Por ejemplo, vale, vamos a ver. Al final esto también sería muy parecido a un array, ¿no? De que le pasamos el índice y ya cogería el valor. Entonces, en este caso, tenemos una tupla que es x con los mismos valores que antes. Y podemos hacer x.0 que cogerá el primer elemento, x.1 cogerá el segundo y x.2 cogerá el tercero. Y en cada uno de ellos guardamos en una variable, ¿vale? Vale, este programa crea una tupla x que accede a cada elemento, una tupla usando y se accede a cada elemento de la tupla usando sus índices respectivamente. Con muchos programas, con mucho lenguaje de programación, el primer índice de la tupla es 0. La tupla sin valor tiene un nombre especial llamado unit. Y esto va a ser muy importante. O sea, esto lo remarcaría, vamos, con negrita, en mayúsculas y todo. Porque el valor este de unit luego se usa mucho para el tema de enumerados y tal. O valores que tengas que luego machear o cosas así. Entonces, vale. Este valor es un tipo correspondiente. This value and its corresponding. Este valor y su correspondiente tipo, los dos son escritos con los paréntesis y representan un valor vacío o un tipo de retorno vacío. O sea que sirve para las dos cosas, tanto para el tipo de dato como para el valor. La expresión simplicity returns. Las expresiones implícitamente devuelven unit value si no devuelven ningún otro valor. Vale, esto es curioso. O sea, aún no hemos visto las funciones que vendrán luego, pero por hacer un pequeño adelanto, podemos ir viendo que si creamos una función llamada a, por ejemplo, y no devuelve nada, o sea, realmente sería lo mismo que poner esto. O sea, si decimos esto de aquí, le estamos diciendo que al final devolvería el tipo nada, por así decirlo, ¿no? Como un void o cosas así en JavaScript, o sea, en TypeScript. O sea, esto es como si fuera el vacío. Que luego, si nosotros hiciésemos aquí, por ejemplo, esto, debería de fallarnos. Ahí está el error del Rust Analyzer. Y nos dice mismatch types expected tal found integer. O sea, cuando dice esto, es muy curioso porque a mí me resultaba un poco difícil a veces entender cuando estuve trasteando con Rust, porque decía expected paréntesis vacíos, ¿no? En plan, claro, no es como común, ¿no? Que esto sea un valor como tal. O sea, o un tipo, cosas así. Es como que lo vi muy... No sé, o sea, siendo Rust lo que es, a lo mejor podían haberse reservado la palabra void para el tipo de dato ese en concreto, ¿no? Habría quedado yo creo que bastante más. Para luego el error decir, esperabas vacío y encontró un integer, en vez de tener que pasarle paréntesis. Pero bueno, vale. Por eso digo que hay... A mí lo que me resulta raro sobre todo es que de la misma manera estés especificando un tipo y un valor. Pero bueno, al final con void pasa un poco lo mismo, ¿no? En TypeScript. Al final es un tipo y es de alguna manera un valor. O sea, no un valor, pero bueno. Vale. Vale, esto ya lo habíamos leído aquí. Tipo array. Buenas, Rasiris. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la semana?
Hombre, José Miguel, te has ido a correr y sigo aquí. Sí, bueno, estoy viendo a ver aquí con Rust. Buena iniciativa esta. Veremos a ver lo que dura, porque Rust es un poco complicadillo de aprender. Pero me alegro que estés por aquí. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo va por Odec? ¿Seguís con Rust, veo? Sí, estamos por el capítulo 3, viendo los tipos de datos de Rust y a ver cómo funciona. Y al final no puedo ver nada de Rust. Bueno, tranquilo. Para eso estamos aquí también. Para revisar Rust juntos. Vale, el tipo array. Otra manera de tener una colección con múltiples valores es con un array. No como las tuplas, cada elemento tiene que tener el mismo tipo de dato. Como hemos visto, las tuplas podían tener tipos de datos diferentes. En este caso, el array tiene que ser siempre del mismo tipo, todos los elementos, ¿vale? No como los arrays en otros lenguajes, los arrays en Rust tienen una longitud fija. Eso también ocurre, creo que en algunos lenguajes. Yo ahora justo voy a comer, así que como y vuelvo, pero dejo el directo de fondo, así te cuento la view. Muy bien, muchas gracias. Escribimos en valores en el array con coma, separando los elementos con coma dentro de los square brackets, los corchetes, ¿vale? Los arrays son útiles cuando... Bueno, vamos a llevarnos esto aquí en nuestro fichero de código. A ver, al final es como cualquier otro lenguaje. O sea, la forma de escribirlo. Lo único a tener en cuenta es que es un array de longitud fija y que todos los elementos son iguales. De hecho, ya no lo dice aquí, nos infiere el tipo que son i32 que tiene 5 elementos. De hecho, esta me parece un poco rara, la manera de definir, ¿no? la longitud aquí, pero bueno. Sí, ya te cuento cosas por WhatsApp, tengo muchos proyectos a la vez, a ver si algunos nos falta. Bueno, ya somos dos, ¿eh? Yo también tengo muchos en mente, de hecho estoy con varios proyectos. Ahora hablaremos por WhatsApp, nos ponemos al día. Vale, los arrays son útiles cuando quieres almacenar datos en tu stack en vez de en tu heap. Veremos el tema del stack y el heap en más detalle en el capítulo 4. O cuando quieres asegurarte que siempre vas a tener la cantidad fija de elementos. Un array no es flexible como un tipo de vector. El vector es similar a un tipo de colección que nos provee la librería estándar y nos permite hacer más grande o más pequeño el tamaño. O sea, al final el vector es como un array, pero que sí que podemos variar la longitud. Aquí supongo que no va a explicar el vector. Lo explicará más adelante. Si te aseguras... Vale, si tienes dudas de cuál usar, si un vector o un array, entonces deberías usar un vector. En el capítulo 8 veremos vectores en más detalles. Vale. Sin embargo, los arrays son más útiles cuando sabes el número de elementos que vas a tener y que no van a cambiar. Por ejemplo, si tienes los nombres del mes en un programa, probablemente uses un array en vez de un vector porque sabes con certeza que siempre van a ser 12 elementos, evidentemente. Vale. Escribirás un tipo array usando los corchetes con el tipo de cada elemento como semicolon. Vale, and then the number of elements in array like so. O sea, al final, la manera de escribir el tipo es como nos lo indicaba el Rust Analyzer, que es indicar el tipo, un semicolon, un punto y coma, y la cantidad de elementos que vas a tener. Claro, ¿qué pasaría? Vamos a especificarle, por ejemplo, lo que veíamos antes aquí, ¿no? Que tienes un i32 de 5 elementos, pero le vamos a indicar un 6. Entiendo que ahí el compilador se quejará. Sí, exacto. Y a ver el error que dice. Mismatched types expected an array with a fixed size of 5 elements, found one with 6 elements. Ahora, me sorprende el mensaje tan explícito que te da el compilador. No te dice simplemente que no coincide el tipo de datos, sino que es que te dice, mira, prueba de 5 elementos y lo he encontrado de 6. A ver, entiendo que teniendo todos los valores del compilador de la longitud de este array y cuánto querías,
no es difícil sacarlo, pero la mayoría de lenguajes no son tan explícitos. Vale. Aquí tenemos un i32, que es el tipo de cada elemento, y después del semicolon, del punto y coma, tenemos el número 5 que nos indica que contiene 5 elementos. Exacto. Puedes inicializar el array para contener el mismo valor de elementos, especificando initial value, follow y vas a semicolon. O sea que lo podemos especificar ya por defecto, ¿vale? Si queremos que tengan siempre el mismo valor. Y luego la longitud del array en corchetes, como se muestra aquí. Vale, entonces esto... Ahora vamos a corregir esto aquí eliminándole el 6. Esto nos indicaría que tenemos... Mira, el tipo ya nos indica un i32 de 5 elementos, pero de esta manera le estamos diciendo que queremos 5 elementos que sean todos un 3. Vale. Curioso. Al final la sintaxis aquí es muy parecida como a cómo se hace el tipo. Vale. El nombre del array A contiene 5 elementos y todos ellos son el valor 3 de manera inicial. Esto es lo mismo que escribir let A 33333, pero de una manera mucho más concisa. Accediendo a los elementos de un array. Un array es un único trozo de memoria con un tamaño fijo conocido que se almacena en el stack. Puedes acceder a los elementos del array usando índices como esto. Al final puedes acceder a los valores como en todos los demás sitios. Como en cualquier otro lenguaje, básicamente. Con corchetes y indicas el índice 0, 1. Es un poco diferente a la tupla. La tupla era sin los corchetes, era directamente el punto. Era x.0. Y aquí con el array es con corchetes. Vale. En este ejemplo, la variable llamada first tiene el valor 1 porque es el valor del índice 0 en el array. La variable llamada second recibirá el valor 2, que es el índice 1 del array. Vale. Invalid array element access. Maneras de acceder al array inválidas. A elementos del array inválidas. Vamos a ver qué pasa si intentas acceder a un elemento de un array que se ha pasado de longitud, ¿no? Del array. Say you run this code similar of the guessing game chapter 2 to get an array index from the user. Vale, aquí estamos viendo parte del código 2 del capítulo 2 que hicimos. Y a ver qué es lo que nos indica. Tenemos por un lado la A y luego aquí Ah, no, este no es el del guessing game, vale, esto es parecido porque teníamos el tema del input-output para leer la línea y cosas así, pero no es el mismo. En este caso lo que estamos haciendo es eso, es tener un array, le pedimos que nos dé el índice de un array, lo leemos en la variable índice, lo parseamos a tipo del texto a número y luego accedemos a él. Y aquí supongo que nos querrá decir, a ver, vamos a ejecutarlo, a ponerlo en un bloque de código y vamos a ver qué nos dice. Bueno, por un lado necesitamos importar el módulo este de... Bueno, de hecho vamos a importarlo dentro del bloque scope porque esto también se puede hacer, ¿vale? Entonces, dentro de este bloque scope nos hemos traído todo lo que hay en la librería estándar de Rust, el módulo input-output este, y así tenemos acceso, entiendo que solo dentro de este scope. Entonces, vamos a bajar aquí la consola un poco más, vale. Le pedimos al usuario que introduzca este texto, hacemos un texto nuevo para el index, que se lo pasamos al IO, vale. Vale, entonces... Vale, nos pide el índice, le ponemos el 0 y nos dice 0 es 1. Vale, esto el problema entiendo que vendrá... a ver. Vale, este código compila satisfactoriamente. Si corres el código usando cargo run y introduces 0, 1, 2, 3 o 4, el programa imprimirá los valores correspondientes a esos índices del array. Si en cambio introduces un número que se pasa del array, como 10,
verás esta salida. Vamos a verlo. Vale, el hilo main ha hecho un panic. And index of bounds, the length is 5, but the index is 10. Vale, podríamos correr con la variable entorno rust bracket para mostrar el backtrace este. Rust backtrace, que diga. Vale. Entonces nos está diciendo básicamente que nos hemos salido del índice. Y entiendo que de esta manera, a ver si nos dice cómo resolverlo. Entiendo que no, ¿no? El programa resulta en un error de runtime en el punto de usar un valor inválido para la operación de indexar. El programa saldrá con el mensaje de error y no ejecutará la línea final de println. Vale. Cuando intentas acceder a un elemento usando indexing, Rust will check that the index you specify se asegura que el índice que le has especificado es menor que la longitud del array. Si el índice es mayor o igual que la longitud, Rust hará un panic. Esto chequeo ocurre en tiempo de runtime, especialmente en este caso porque el compilador no puede saber lo que el usuario va a introducir básicamente cuando corra el código. Eso es, lo que el usuario introducirá de valor cuando se corra el código más tarde. En este ejemplo, la memoria... A ver, Rust Memory Safe Installation Act. Este es un ejemplo de los principios de la memoria segura de Rust en acción. En muchos lenguajes de bajo nivel es un tipo de check no se hace. Este tipo de checks no se hacen y cuando proveen un índice incorrecto, la memoria inválida puede ser accedida. O sea, esta verificación que nos ha hecho Rust aquí de salirnos del programa no la hacen otros lenguajes. Entiendo que se refería a lenguajes como C o algo, cosas así, ¿no? Que directamente accede a la memoria, o sea, a la memoria donde está intentando acceder, aunque no sea de esa variable. Vale, Rust te protege de estos errores de inmediato saliendo del programa y permitiendo un acceso a la memoria continuo. En el capítulo 9 discutiremos más de los errores, de la gestión de errores y cómo puedes escribir errores legibles. Bueno, cómo puedes escribir Readable Safe Code, código seguro y legible que no panique o que te permita o que no permita acceder a memoria inválida. Vale. Pues muy bien. Entonces, ya hemos visto los tipos de datos, la variable y la mutabilidad. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a ver en la semana que viene, veremos las funciones y a ver si da tiempo a los 3 siguientes puntos. Funciones, comentarios y control de flujo. Pero en un principio ya está lo que queríamos ver por hoy, que eran estas dos partes. Bastante interesante algunas cosas sobre el tema de la mutabilidad, ¿no? Como el shadowing y cosas así que veíamos o el tema de las constantes. No deja de ser al final cosas bastante simples que tienen cualquier lenguaje o la gran mayoría, o al menos los que estamos acostumbrados en general. Esto no se aleja mucho de ese tipo de lenguajes, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto. Así que nada, nos vemos en la otra semana, en la siguiente semana. Hasta luego.